Capítulo 15. Sonio. Sonio sonrió levemente cuando Eileen lo saludó cordialmente. Con su cabello canoso y su bigote, Sonio tenía un aspecto severo y severo. Pero cuando estuvo frente a Eileen, se sintió como una agradable brisa primaveral. Solía trabajar como chambelán en el Palacio Imperial y, cuando Cesare se convirtió en Gran Duque, abandonaron juntos el Palacio Imperial. Por eso era natural que Eileen y Sonio se conocieran muy bien. La llevaré adentro. Sonio dijo cortésmente, guiando a Eileen hacia el interior. ¿Le gustaría tomar un té en el salón mientras espera? Sí, tal vez. Su excelencia. La expresión de Sonio se ensombreció levemente cuando ella le preguntó por Cesare. Él respondió de manera cortés y amistosa. Le pido disculpas. Será difícil ver a su gracia hoy. Ya veo. Por su expresión, Eileen se dio cuenta de que no había ninguna posibilidad. Cesare ya debía haberle informado a Sonio que no podría reunirse con ella ese día. Eileen se reunió con él de varias maneras antes de llegar a la villa del duque. La idea de no encontrarse con Cesare ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Lo doy demasiado por sentado. El cariño y el interés de Cesare nunca han sido constantes. Ardía con tanta intensidad como la llama de una vela, pero fácilmente se podía apagar con un solo soplo. Cesare no era un hombre voluble, pero un cambio de actitud fue suficiente para enfriar las cosas. ¿Ya no estás interesado en mí? En cuanto lo pensó, todo pareció desmoronarse. Su relación era realmente unilateral y Eileen era la parte más débil. Si Cesare realmente hubiera perdido el interés en casarse con ella, nunca podría volver a mirarlo. Si lo pienso, ¿no era así durante la guerra? Cesare se negó a contactarla, así que todo lo que podía hacer era esperar. Su rostro se oscureció, por lo que Sonio saltó para consolarla. Señorita, le traje un pastel de la tienda recién inaugurada. Debería probarlo con té. Tomó el abrigo de Eileen y la sentó con elegancia en el sofá de la sala de estar. Una vez que ella se puso cómoda, dejó la caja del reloj que se había vuelto tan querida. Cuando lo compró en la tienda, le pareció muy lujoso y hermoso. Al verlo colocado en el sofá del Gran Duque, le pareció bastante feo. Parecía que tanto ella como la caja del reloj habían acabado en un lugar al que no pertenecían. Mientras Eileen suspiraba, Sonio rápidamente sacó té y dulces. El juego de té fue del agrado de Eileen. El té con leche se preparaba con leche y azúcar, era suave y dulce. Había pasteles con crema batida y varias galletas. Todos eran los postres favoritos de Eileen. Normalmente, hubiera estado feliz de levantar el tenedor. Hoy, tuvo que obligarse a hacerlo. Mordió una esquina del pastel y pensó en la amabilidad de Sonio. Desafortunadamente, no percibió ningún sabor, como si hubiera perdido el sentido del gusto. Después de ese único bocado, dejó el tenedor. No pudo controlar su expresión. Intentó sonreír, pero sus labios estaban rígidos. De hecho, se alegró de no haber llorado inmediatamente. Eileen se mordió el labio para reprimir el sollozo. Sonio observó. Dejó un pañuelo sobre la mesa y salió del salón en silencio. Su reflexión hizo que los ojos de Eileen se llenaran de lágrimas. Con la nariz crispada, Eileen agarró el pañuelo y echó la cabeza hacia atrás. El recuerdo de aquel viejo cerdo que la llamaba su novia le vino a la mente. Le daban náuseas el solo pensar que tendría que besarlo como lo hizo con Cesare. Eventualmente ella necesitaría darle un hijo. Se detuvo abruptamente mientras se ponía verde. Nunca podría volver a ver a Cesare, eso era lo que más la molestaba. Su corazón estaba a punto de partirse en dos. Él era extranjero, por lo que abandonaría el país. Naturalmente, se la llevaría consigo. Si ella se marchaba al extranjero, no podría ni siquiera saber nada de Cesare en el futuro. En su tierra natal, al menos podía preguntar por Cesare en los periódicos, e incluso toparse con él de vez en cuando. ¿Y si yo llegara a ser la gran duquesa? Eso sería mucho mejor, independientemente de si ella seguía siendo su hija o no. Entonces, de repente, se le ocurrió una idea. ¿Podría ser que él hubiera perdido el interés después de oírla quejarse una docena de veces sobre su compromiso? Se arrepintió de tener la lengua larga, pero no tenía sentido llorar por la leche derramada. Contuvo las lágrimas y se recompuso lentamente. La resignación familiar proyectó su sombra sobre su rostro.
Alisó el pañuelo arrugado con las manos, lo dobló con cuidado y lo volvió a poner sobre la mesa. Dejaré su regalo y regresaré a casa. Habiendo llegado tan lejos, estaba decidida a seguir adelante con su regalo. Lo había comprado para que él lo usara. No importaba si no lucía impresionante. Con un poco de suerte, ver el regalo podría hacerle cambiar de opinión, aunque fuera un poco. Conociendo a Cesare, un hombre meticuloso en la toma de decisiones, era muy poco probable. Aún así, Eileen albergaba un pequeño rayo de esperanza. Se levantó del sofá y miró por la ventana, pensando. Haré que Sonio lo entregue si llega el caso. El salón tenía grandes ventanales que daban al patio. A través de la ventana vio un naranjo. Eileen se acercó a la ventana, fascinada por él. Ella no sabía que en su casa también había un naranjo. Eileen naturalmente pensó en el suyo, allá en el jardín de su casa de ladrillos. La razón por la que Cesare le dio el naranjo a Eileen fue porque ella había sido secuestrada en el pasado. Ya no hay motivos para preguntarse más, ¿verdad? Secuestraron a Eileen porque sentía una gran curiosidad por los dulces con sabor a naranja. En recuerdo de ello, Cesare plantó un naranjo en su jardín. Cesare, Eileen y su madre estaban felices de compartir la primera naranja que cayó del árbol. Cuando Eileen miró los naranjos, los recuerdos de Cesare inundaron su mente. De repente, vio a un hombre que caminaba tranquilamente por el pasillo opuesto. Apareció y desapareció de la vista, pero Eileen lo reconoció al instante. Con un arranque de emoción, se apresuró a abrir la ventana y llamarlo. Pero lo único que logró hacer fue agarrar el pestillo. No podía abrir la ventana y, por lo tanto, no podía llamarlo. Cesare ya había informado a su personal que no deseaba verla. Sería infantil por su parte irritarlo en esa situación. Eileen temía que él llegara a despreciarla aún más. Mientras ella vacilaba junto a la ventana, él la miró fijamente. A través del tono azul, sus ojos carmesíes se clavaron en los de Eileen. Debía de estar en camino a algún lado porque vestía traje y abrigo. Ni siquiera podía girar la cabeza para evitar sus miradas. Eileen le hizo una reverencia con cautela. Cesare miró a Eileen en silencio y ella sonrió levemente. Caminó por el patio y sus labios se torcieron en una sonrisa. Mientras lo veía acercarse, Eileen se quedó quieta junto a la ventana, jugueteando con su mano. Cesare se acercó a la ventana y golpeó suavemente el vidrio. Sus guantes de cuero amortiguaron el sonido. Eileen dudó antes de abrir el pestillo y empujar suavemente la ventana para abrirla. En cuanto vio una pequeña abertura, agarró la ventana con su gran mano y la abrió de par en par. El viento del exterior soplaba y el susurro de las hojas le hacía cosquillas en los oídos como si fueran olas. El aroma fresco y denso de Cesare envolvió a Eileen. Ella lo miró con los ojos muy abiertos y separó los labios con cuidado. Su excelencia. ¿Qué te preocupa, Eileen? Cesare la miró y preguntó. Ella esperó que se le saltaran las lágrimas en cuanto escuchó su voz. Estar de pie frente a Cesare le dificultaba contener sus emociones. Apretó los labios con fuerza y luego abrió la boca. Quería daros un regalo, sé que no es mucho, pero solo quería felicitaros por vuestra victoria. Eileen suspiró mientras sostenía la caja del reloj en alto, esforzándose por terminar la frase correctamente. La agarró con tanta fuerza que quedó una pequeña huella de su mano sobre el terciopelo. Después de frotarla suavemente para borrar la marca, le entregó la caja a Cesare. Cesare abrió inmediatamente la caja para inspeccionar su contenido. Su mano se detuvo brevemente mientras examinaba el reloj. Lo que vio lo dejó en silencio por un momento. ¿Qué podría estar causando esta reacción? Se escuchó un murmullo bajo justo antes de que Eileen se mordiera el labio nerviosamente. Así es como se veía. Su tono era sutil, como si ya fuera consciente del reloj de platino.